Y nosotros queríamos saber cómo usted, un catedrático, un hombre especialista en politología norteamericana, en relaciones políticas norteamericanas, se interesó en el tema del fenómeno OVNI. Interesado en esto de los ovnis. Yo estaba enseñando y estudiaba sobre problemas políticos en las universidades norteamericanas. Cuando me enteré de algunos testigos, ¿no?, y de la desclasificación en el año 2001 en una conferencia en Francia, y eran testimonios muy creíbles de parte de esos testigos, y era un material que aparecía y aparecía, y eran muy profundos, y eso me hizo despertar una curiosidad, y me di cuenta que ahora mi responsabilidad era abocarme a este nuevo campo. Y la gente siempre curiosa de lo que sucedía, y yo tratando de interrogarlos, ¿no? Y había como una interrelación de ambos lados, y me di cuenta que esto era creíble, verificable. Y a través de los años me he dado cuenta que esto está en todo el mundo y que vale la pena seguir intentando en el estudio. Doctor Sala, de alguna manera el tema, el fenómeno OVNI sigue siendo en la actualidad polémico. Sin embargo, ante la sorpresa de la opinión pública mundial, países industrializados empezaron a realizar lo que se llama la desclasificación de la información OVNI. Primero fue Francia, luego Inglaterra, ha seguido Canadá, aquí en Sudamérica, Ecuador. La pregunta que le quería decir es, ¿a qué cree usted que se ha debido esta iniciativa de motu propio de los países sin que ni siquiera la opinión pública haya presionado? O en otras palabras, ¿a qué cree que se ha debido este cambio tan drástico por parte de los gobiernos en el mundo de pasar de una actitud de total encubrimiento, de aparente indiferencia, o como los Estados Unidos, de que ellos declaran que no están investigando el fenómeno OVNI, de esa etapa a una etapa de total apertura aparente de estos archivos? Es muy controversial el fenómeno OVNI, y esto viene de alguna forma de interpretar la evidencia. Sin embargo, hay parte de la evidencia que es muy creíble, que está muy bien fundamentado, ¿no?, por gente muy bien enterada, y tiene algunos requisitos que los hacen muy verificables. Y estamos hablando de unos años dorados, de los años 1940 a los 1950, donde había no solamente testigos, sino también evidencia física que sustentaba en parte de la milicia, y que incluso comprometían problemas de seguridad nacional. Y estos países de alguna manera se dieron cuenta que había algo real que estaba sucediendo aquí, desde que comprometía la seguridad nacional, no solamente desde el punto de vista político, desde el punto de vista militar. Es así como la gente muy bien enterada del asunto, gente seria, que quería profundizar, comenzó a gestarse dentro de un movimiento acerca de esto. Hasta que se llegó, ¿no?, a la preocupación de que si esto tiene que ver con una naturaleza extraterrestre, entonces esta gente que se dedicó al estudio y que era tan seria y responsable, tendría que de alguna manera ir labrando un campo para enfrentar esta nueva realidad. Doctor Sala, en los últimos años había una especie de empantanamiento de el estado de la situación del fenómeno OVNI a nivel mundial. Surgía evidencia, sin embargo la comunidad científica no aceptaba esta evidencia. De repente nace esta corriente de exopolítica que es, de mi punto de vista, un salto adelante, porque aquí ya no se discute si es que es o no real el fenómeno UFO, sino simplemente ya considera, ya da por sentado de que existen civilizaciones extraterrestres que conviven con nosotros, y simplemente hay que empezar a esbozar dentro de una corriente de la ciencia política esto que se ha dado a llamar la exopolítica, tratando de una manera de dar algunos lineamientos sociológicos o de política o de politología con respecto a cómo sería la convivencia o el contacto entre civilizaciones de mundos diferentes. ¿Cree usted, y esa es mi pregunta, que la exopolítica ya da por sentada
que ya existe, están entre nosotros los extraterrestres y simplemente ya estamos dando un paso adelante en sentar las bases de cómo sería este contacto? ¿De eso se trata la exopolítica? De alguna manera también estamos liando con algunas instituciones americanas como la CIA, el Congreso americano, y eso como que nos ha empujado un poco a enfrentar esto, porque si hay instituciones tan importantes que se están dedicando, y qué hacer ante tanta cantidad de testigos, de testimonios, y que son de alguna manera ocultados. Es por eso que los científicos sociales somos los que nos hemos puesto al frente y nos hemos hecho este tipo de preguntas, porque compromete a la sociedad. Y que si esto está sucediendo, de alguna manera debemos sacar algunas conclusiones. Y los científicos sociales no solamente estamos viendo en la evidencia física, sino también estamos viendo en el mecanismo social del problema. Y el movimiento exopolítico, entonces se hace preguntas: ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Ese es el tipo de preguntas que nos hemos hecho y por lo cual estamos en este tipo de estudio. Bueno, queridos amigos, parece que hubo un pequeño error. Pasamos la entrevista segunda. Bueno, en todo caso, de todas maneras vamos a pasarle a Paola Harris. Esta entrevista le hicimos el día de hoy al doctor Michael Sala. Él está en Hawái, al otro lado prácticamente del Pacífico. El doctor Michael Sala es fundador del Instituto de Exopolítica y por eso nos interesa. Hemos pasado la primera parte de la conversación que hemos tenido con él. Y luego ya vendrá lo de la segunda parte y luego lo de Paola Harris. Tenemos una llamada. Aló, sí, buenas noches. Hola. Bienvenido a Radio Capital. Se cortó la llamada. Bueno, y seguimos invitando a que nos llamen a Fono Capital 222-0575, 222-0580 y 222-0711 para que compartan con nosotros su opinión con respecto a este tema. ¿Usted cree que Barack Obama vaya a anunciar oficialmente la presencia extraterrestre? ¿Es un fake? ¿Es un psicosocial? ¿Simplemente es un rumor? Llámenos, o si también pues, tiene otra historia, un encuentro con lo desconocido. En este momento también nos escriben al blog de Viaje a Otra Dimensión. Nos acaba de escribir Jorge Luis RB, que dice: qué alucinante la historia de los perros que acaba de contar. Refiriéndose a la historia de Gladys. Sí, muy interesante esa historia. El perro de mi prima hizo un hueco grande en su jardín horas antes del terremoto. Parecía un cráter. Luego nos ha escrito Julia hace unos 30 segundos. Hola a todos del programa Viaje a Otra Dimensión. Julia de Eleni 12. Me encanta mucho el programa, los temas son muy interesantes. Desear a todos los oyentes de este programa que pasen una maravillosa Navidad cargada de emociones y lleno de mucho amor al lado de toda su familia. Y recuerden esta hermosa fecha, la cual es el nacimiento de nuestro Salvador. Claro que sí. Y como no, estamos viendo acá con nuestro productor la posibilidad de hacer una pequeña reunión con todos los viajeros dimensionales, con todos nuestros amigos que nos siguen cada fin de semana en Viaje a Otra Dimensión, a ver si nos reunimos, a ver, de repente en la próxima secuencia estamos anunciando a una novedad con respecto a cuándo y dónde nos reuniríamos. Tenemos una llamada, me parece. Aló, sí, buenas noches. Sí, buenas noches.